Damos gracias a Dios por poder estar una vez más compartiendo la celebración del culto con todos ustedes allí en sus hogares. Y en esta ocasión deseamos iniciar nuestra celebración cantando una canción que precisamente está inspirada en un salmo, el Salmo 133. Y allí el salmista dice: miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Y luego sigue diciendo las razones por las cuales es tan bueno que podamos estar juntos. Con esta canción queremos iniciar entonces nuestra celebración de hoy. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando las hermanas están juntas. Se parece al rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando nos reunimos todos juntos, porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Y celebramos este que es el cuarto domingo de Cuaresma, en nombre de Dios Padre, que tiene planes para salvar al mundo de su pecado y el mal. En nombre de Cristo, que se encarnó para realizar la obra del Padre y fue rechazado por los suyos. Y en nombre del Espíritu Santo, a través del cual Dios Padre y Jesucristo siguen hablando a la conciencia humana y a cada uno de nosotros para que volvamos a Él, para que retornemos a las manos de nuestro Dios. Amén. Amén. Vengan, adoremos al Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Y queremos leer y compartir con ustedes en esta ocasión lo que está escrito en el Salmo 34, los versículos 1 al 6. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Yo me enorgullezco del Señor, que lo escuchen los humildes y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se sonrojará. Amén. Amén. Y hay una canción que precisamente está inspirada en este salmo, una canción que nos ayuda a pensar precisamente en el mensaje del salmista que acabamos de escuchar. Bendeciré al Señor en todo tiempo, es la canción número 187 de nuestro cancionero Canto y Fe. 187 del Canto y Fe.
Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Oremos a nuestro Dios. Querido Dios, también nosotros te alabamos y te damos gracias porque siempre nos escuchas y también nos libras de todas nuestras angustias, temores y dudas. Te agradecemos en nombre de Cristo porque nos perdonas cuando arrepentidos nos volvemos a ti. Te agradecemos también porque nos fortaleces para que podamos apartarnos del mal y buscar el bien y tu presencia en nuestras vidas. Salva, ayuda y protege a todo tu pueblo que clama a ti y espera que le escuches y le devuelvas la alegría. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Dice también el salmista, allí en el Salmo 16, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Y en la tierra pasa la gente que ama al Señor. Y en la tierra pasa la gente que ama al Señor. Oremos. Señor Jesús, a ti que trajiste al mundo el perdón y la vida, te suplicamos ahora que nos des tu presencia. Sé tú mismo quien nos hable a través de la palabra que hemos de compartir en este día. Que tu Santo Espíritu bendiga nuestro entendimiento y corazón para poder escucharte. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora otra canción de Tu Cántaro Dame, número 298. De tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, porque siendo judío
me diriges la voz. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios, y quien viene a rogarte que le des de beber, tú quizás pedirías, ya que Él puede dar agua más deleitosa que de pozos terrenos no podrás encontrar. Quien del pozo bebiere volverá a tener sed, mas aquel que bebiere de la que le daré, para siempre declaro que más sed no tendrá. En su alma una fuente para vida eterna, con poder saltará. Y ustedes saben que judíos y samaritanos no se trataban entre ellos, estaban enemistados, había una barrera que los separaba. Sin embargo, Jesús se reconcilia con esa mujer y esa mujer se reconcilia con él. Por eso vamos a estar leyendo también un texto que está en el Nuevo Testamento y habla sobre este ministerio que tenemos todos los creyentes también que llevar adelante, al igual que lo hizo Jesús. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 17 al 21, nos dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Y cantamos juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén, amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén, 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 amén. Y preparando nuestro espíritu para escuchar la buena noticia en esta mañana, vamos a cantar juntos Aleluya. Aleluya, 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 Y el Evangelio para esta ocasión, para este domingo, lo encontramos escrito
en San Lucas capítulo 15, los versículos 1 al 3 y luego en el mismo capítulo los versículos 11 hasta el 32. ¿Sí? San Lucas 15, 1 al 3 y luego los versículos 11 al 32. Dice así el Evangelio para nosotros en este día. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar al becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos,
porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Amén. Amén. Que Dios bendiga su buena noticia en nuestras vidas. Aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Reciban ustedes la paz de nuestro Señor, el que era, es y ha de venir. Amén. Amén. El relato que acabamos de escuchar comienza, como ustedes habrán escuchado también, advirtiéndonos que lo que Jesús está enseñando, entre otras cosas, a través de esta parábola, está dirigida a toda la gente que se le acercaba, los pecadores y gente de mala fama, pero también dirigida a los fariseos y los maestros de la ley que le criticaban por acercarse, por recibir o también por compartir la mesa con pecadores. Así que en esta tensión, ¿sí? En esta tensión y en esta enemistad manifiesta de las autoridades judías es que Jesús cuenta esta parábola para dejar una enseñanza fundamental del Evangelio. Esta parábola que recién escuchamos es llamada tradicionalmente del hijo pródigo. Pródigo es aquel que desperdicia todos sus bienes, los derrocha, los malgasta, ¿no es cierto? Pero nombrar esta historia con ese nombre sería marcar este aspecto negativo de la historia, pero la historia de Jesús, la parábola de Jesús se refiere a otras cosas. Y por eso también se le llama, para ser más respetuoso de su contenido, la parábola del padre que perdonó a su hijo. La parábola del padre que perdonó a su hijo, que resume el asunto central de la parábola y de la historia, porque hay un padre que perdona a su hijo que se arrepintió, un padre que hace todo por reconciliar a ese hijo con Dios y su familia. El pecado, el arrepentimiento y el perdón son los temas centrales de esta parábola entonces, mediante la cual Jesús nos ofrece la buena noticia y nos ayuda a reflexionar también sobre nuestra fe y también cómo nos manejamos con estos dones de Dios que son el arrepentimiento y el perdón. ¿Qué alcance tienen estas palabras en nuestra vida? Y entrando en la historia que Jesús presenta, hay que decir que era cosa rara que un hijo reclamara su herencia mientras aún vivía el padre. Eso no sería nada en la historia de Jesús, remarcada además el hecho grave de que el hijo menor renuncia a la dignidad y al bien enorme de contar con una familia. No solo hay cuestiones de dinero aquí, de los bienes de la familia, sino que este joven hijo está renunciando a su familia, reniega de su patria, de su pueblo, ¿sí? Y esto significa, para la mentalidad judía de aquellos tiempos, que este muchacho está renegando también de Dios, porque la presencia de Dios se la concibe dentro de la comunidad de Israel. Así que si él se va de su casa y de su tierra, se va lejos de Dios automáticamente también. El hijo menor
se va no solo para abandonarse en una vida sin sentido, como dice el Evangelio, derrochando su fortuna y juventud en el extranjero, sino que se va como un desterrado. Y allí, estando lejos, justamente Jesús remarca estos aspectos al contar esta parábola. Es un hijo desterrado, hijo de nadie. No tiene lazo alguno, no tiene patria y no tiene hogar. Y al final no tiene tampoco qué comer. Recordamos, por ejemplo, que uno de los peores castigos que en la antigüedad se imponía a alguien era justamente el destierro. No hace tanto tiempo que todavía esto era una forma de castigar muchas veces a los oponentes religiosos o políticos, ¿sí? Especialmente. Y hoy en día, ciertamente, la gente debe elegir el destierro, escapando, desgraciadamente, de guerras, de conflictos, de persecuciones. ¿Sí? Todavía hoy se sufre esto, pero es lo peor que alguien podía sufrir siempre. Este hijo elige tal cosa como quien decide perderse y morir para los suyos. Notamos en esta parte la cuestión de la libertad con la que este hijo menor tomó cada una de sus decisiones. Es muy importante esto. Dios nos hace libre para decidir. Jesús remarca este aspecto de la relación con el Padre a lo largo de su ministerio. Él siempre insiste en este aspecto. Dios no nos obliga. Dios nos da la posibilidad de elegir. Nos ayuda a elegir. Nos orienta. Pero la decisión siempre es nuestra. Este hermano menor va ingresando en el camino que eligió rápidamente y paradójicamente pierde su libertad. ¿Vieron ustedes? Muchas veces las decisiones humanas, libres ellas, conducen a la opresión, a la pérdida de libertad, a la cautividad de distintas maneras, cautivos del pecado, cautivos de otros poderes, cautivos de nuestra distancia con las demás personas, con nuestra tierra, con nuestra identidad, con nuestra cultura. ¿Cuántas formas de cautiverio sufrimos? Muchas veces a partir de una mala decisión que desencadena en todo aquello. Jesús muestra claramente cómo este joven hijo va marchando por un camino que cada vez se hace más angosto, terminando como un esclavo y humillado hasta el extremo. El arrepentimiento llega, según Jesús y como Él lo enseña, muchas veces en ese lugar que parece el fondo de la vida. Nosotros solemos decir a veces, o pensamos también, no tengo nada de qué arrepentirme. Solemos decir esto con un grado de orgullo y en un tono de seguridad. ¿Sí? A veces solo nos damos cuenta de que hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos cuando enfrentamos una crisis, cuando llegamos a ese momento de crisis. La crisis es aquel momento donde tenemos que separar las cosas, donde debemos obligatoriamente distinguir entre lo que vamos a dejar de hacer, por ejemplo, y lo que vamos a hacer con nuestra vida. Esto significaría la crisis personal. La crisis también es una oportunidad de tomar la mejor decisión. O sea, no debemos tampoco rechazar nuestros momentos de crisis, nuestras pequeñas o grandes crisis que sufrimos en la vida. Pero ciertamente, como pasó con este joven hijo, cuando tocamos fondo y podemos darnos cuenta
de que el camino que veníamos haciendo estuvo errado, ¿sí? Entonces empieza el momento de pensar cómo salir de allí, cómo salir de aquel pozo. No quisiéramos llegar ahí, ¿no es cierto? A veces pensamos por nosotros y otras personas, a veces queridas, personas que queremos y conocemos, no queremos llegar hasta ahí para recapacitar, pero muchas veces sucede. A sabiendas y libremente muchas veces tomamos rumbos equivocados y seguimos esas ideas erradas largo tiempo. Solo alcanzamos a recapacitar cuando ya no damos más. Y después, como dice el dicho, a veces lloramos sobre la leche derramada, ¿sí? Nos lamentamos y sufrimos las consecuencias de aquello que vinimos haciendo mal, como en la historia. Pero Jesús nos dice que ahí en el fondo de ese pozo en el que podemos estar por causa de nuestros pecados y errores, en ese lugar de desesperación y soledad, está Dios actuando para salvar y rescatar. Es el único que está. Es el único que despierta nuestra conciencia de lo que hemos hecho, como pasó con este hijo joven. Es como que Dios viene ahí a nuestro fin, en el lugar donde nos sentimos al final del camino, para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo, para poder salir y rescatar nuestra vida con esperanza, volver, pedir perdón, cambiar de actitud y vivir. Ese camino de regreso fue inaugurado por Dios en Jesús. Jesús vino al mundo a anunciar de parte de Dios que es posible salir de aquel agujero, que es posible abandonar esa vida que nos tiene ahora esclavos, cuando creíamos que con nuestra libertad lo estábamos eligiendo. Es que ya el mal y el pecado nos tenía presos. Dios viene a decirnos que hay chance para quienes caemos en ese pozo. Y hay un camino abierto por Cristo Jesús, camino que lo hizo siempre abierto, venciendo la muerte y el pecado en la cruz. Dios está en medio nuestro a través de Cristo y del Espíritu Santo para que tengamos la oportunidad de volver a casa, de volver a las manos de Dios, de volver a las relaciones que habían estado rotas, aquellas cosas que malogramos en el camino de la vida. Y aparece aquí claramente, ¿no es cierto?, también en esta historia de Jesús tan densa, profunda, el tema de la conversión. Y muchas veces escuchamos que la palabra convertirse o convertido, convertida, tiene que ver con aquel momento en que alguien se vuelve más religioso o creyente de lo que era antes. Puede ser. O una persona que en cierta forma está separada de los demás, casi un poquito por encima de los demás, porque ahora tiene ese estado especial que le da ser convertida o convertido. En realidad, convertirse es cambiar de manera de vivir. No es alcanzar algún escalafón ni distinción con los demás, es sencillamente que cambiemos de manera de vivir, cambiar nuestras actitudes y actuar según otros modelos de vida, modelos que están construidos por Cristo Jesús y por nuestro Dios. En sentido figurado, convertirse es volver sobre nuestros pasos por el camino que habíamos tomado y estaba errado, es pegar la vuelta. Pero esta experiencia no es como ese sello indeleble que puede durar años, imborrable, de ninguna manera.
Nunca debemos pensar esto. Más bien somos llamados por Cristo y por nuestro Dios a vivir la conversión como una actitud diaria. Diariamente debemos enmendar tantas cosas, ¿no es cierto? Diariamente debemos volver de tantos errores que cometemos. Es para que lo tengamos presente. La conversión siempre es algo que debemos cuidar en nuestra vida. No es algo que tenemos comprado para siempre, ni mucho menos. Es como quien escribe un libro y en su camino hace grandes correcciones o también pequeñas, de estilo, de ortografía, de manera de decir algo, buscando ir perfeccionando su obra. Lleva tiempo, lleva toda una vida perfeccionar nuestra fe. No es algo que se cierra nunca. Podemos terminar de escribir un libro, pero nuestra vida no termina nunca de estar abierto a la necesidad de convertirnos siempre, de volvernos siempre de nuevo a nuestro Dios. Qué importante es que el hijo de la historia comienza a cambiar su manera de pensar y a convertirse a partir del momento en que recapacita, en que se pone a meditar. ¿Sí? Cuando se da cuenta de su error y pecado, también descubre, espiritual y materialmente hablando, que es momento de regresar a la vida junto a su familia, ¿sí? A su tierra, la cual había rechazado escandalosamente. Pero fíjense ustedes, desde el momento en que piensa esto, tampoco presume ni quiere tener los privilegios que tenía como hijo. Simplemente quisiera volver como un obrero más de su padre. Esto también habla de la actitud con la cual debemos volver hacia Dios y hacia nuestro prójimo, no pretendiendo lugares especiales ni privilegios, sino humildemente como siervos de Dios. Dice esta frase muy fuerte: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Una confesión y un reconocimiento que muestran que ya está volviéndose. De alguna manera está todavía allí, pero su mente ya está en camino, su corazón ya está en camino de regreso. Luego vendrá el caminar de vuelta y el reencuentro, pero primero está el darse cuenta y la toma de una determinación. Y otra vez una determinación libre. Claro, diríamos, cuando aprieta el zapato, puede ser. Nuestra libertad también conoce de los límites que tenemos y de las cosas que nos exigen usar nuestra libertad con conciencia, pensando, reflexionando, y no usar la libertad para cualquier cosa. La libertad siempre es atenta a las cosas que nos rodean y nos exigen usarla de determinada manera, si no, somos necios. Somos necios igual que el hijo que un día decidió irse. Se fue del lugar donde estaba, camino de regreso con su padre, con su familia, con su gente. Y el padre entra en escena cuando de lejos ve llegar al hijo y siente compasión de él. No se quedó esperando, sino que corrió al encuentro de su hijo y lo recibió con besos y abrazos. Tal vez el padre esperaba siempre este momento, como quien ha sufrido una ofensa y espera el momento de poder perdonar a quien le ofendió. El perdonar y dejar atrás las ofensas precisa de una fuerte base en el amor y la misericordia.
el perdón no solo resulta en dejar de pensar en la culpa o la condena del otro que me ha ofendido, sino además en el restablecimiento de su honor, de la dignidad y el valor de la persona que por consecuencia del pecado se habían desvalorizado y se habían perdido. Es decir, este padre, de entrada nomás, antes de que el hijo pudiera decir nada, ¿sí?, restableció completamente la vida de este joven con su perdón. Lo recibió de ninguna manera como un siervo, sino como al hijo que volvió a la vida. Él volvió a ser hijo completamente. Así también nosotros, cuando Dios nos perdona, volvemos a ser hijas y plenamente, completamente hijos de Dios, hermanos de Cristo. Es importante esto que dice Jesús, porque se trata de vivir para pedir y ofrecer perdón. Vivimos en las manos de Dios para pedir siempre con arrepentimiento nuestro perdón y también para ofrecer perdón. Y existen dos palabras que seguramente estas dos palabras siempre nos cuestan comprender o darle la importancia que tienen en todas nuestras relaciones personales y con nuestro Dios, en el mundo. Justamente el arrepentimiento y el perdón. Y a veces no sabemos aquilatar, darle la importancia y el peso que tienen estas palabras en lo que pasa con nosotros mismos. Tomamos a la ligera el arrepentimiento y nuestra necesidad de perdón. Puede ser. Y también cuando pensamos en el arrepentimiento y el perdón de nuestro prójimo, no alcanzamos a ver y a apreciar la importancia que tiene esto para nuestra vida. Fíjense ustedes que el hijo mayor de la historia, celoso, cumplidor de las órdenes del padre, es inflexible. Él no puede reconocer la posibilidad del arrepentimiento y del perdón. Él trata a su hermano no como tal, sino diciendo, ese hijo tuyo. Fíjense ustedes, no lo menciona como su hermano. Y él representa aquí en esta historia a los fariseos del comienzo del relato, ¿se acuerdan? Y a los maestros de la ley que le reprochan a Jesús el que se deje acompañar por pecadores y comparta con ellos la mesa. Capítulo 15, versículo 2. Sin embargo, quien mejor refleja la misericordia del Padre cuando recibe a pecadores y los incorpora a su familia, es su Hijo, es Jesús, y no la ley. No la ley. Aunque ésta se cumpla de modo perfecto, no es la ley la que salva, la ley condena. Y quienes cumplen perfectamente la ley no tienen lugar para el Evangelio en la comunidad israelita. Los fariseos y los maestros de la ley no tienen ya lugar para la misericordia, porque todas sus energías están en cumplir la ley y dar a cada uno lo que le corresponde, pero no son capaces de ofrecer lo que Dios tiene para ofrecer, que es amor y misericordia por sobre la ley. Claro que nosotros muchas veces somos razonables y dejamos de perdonar porque nos parece razonable. Dejamos de pedir perdón porque nos parece que fue lógico y legal lo que hicimos. Pero Dios y su Evangelio nos impulsan a otra cosa,
Yo recuerdo una historia, doña Natalia se llama ella, una abuela que conocí allá por Gualeguaychú, y en una de nuestras charlas en la visita, mate de por medio, ella me contó algo muy profundo que vivió con su esposo. Era un hombre que tenía sus dificultades de relacionamiento con ella y el resto de la familia. Se ponía agresivo, levantaba la voz y decía cosas hirientes, tanto para Natalia como para sus hijos. Y me contó Natalia, una mañana me trató mal, tenían un tallercito y ella le ayudaba. Y en ese lugar su esposo le trató mal. Yo, dice, hice silencio y a la noche, después de la cena, siempre tomábamos mate. Y entonces le dije, Alejandro, vos hoy estuviste muy mal. Y se lo dijo así, tranquila nomás. Estuviste muy mal por esto y por esto. ¿Qué tenés para decir sobre tu actitud, sobre lo que hiciste? Y el hombre, ante la amabilidad, la suavidad de las palabras de Natalia, pero frente a la firmeza y la verdad de lo que le estaba diciendo, tuvo que reconocer su pecado, su mal, y tuvo que pedirle perdón. Y Natalia pudo ofrecer el perdón. ¿Sí? Y volvió la paz. Parece que no era la única ocasión en que esto tenía que hacerse así, pero Natalia vivió con este hombre hasta que él falleció. Ella cumplió, como escuchamos leer recién a Omar de parte del apóstol Pablo, ella cumplió con este ministerio de la reconciliación. Y ahí estamos en un punto sumamente importante en lo que nos enseña Jesús. El perdón que Dios nos da, el don del perdón, el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación, son todos dones que Dios nos da para que seamos buenos administradores de ellos. Y ciertamente muchas veces tenemos que dar pasos muy difíciles, empezando por reconocer nuestro propio pecado y la necesidad de pedir perdón, pero fíjense ustedes qué difícil hacer lo que hizo Natalia. ¿Cuántas veces lo hizo usted? ¿O cuántas veces lo hice yo? Mayormente no damos ese paso, no vamos hacia aquel o aquella que nos ofendió para tratar de entregarle el perdón. Por ahí decimos, sí, yo lo perdoné, no importa, déjalo así. Y a veces hay relaciones que se dañan y no se arreglan si no nos sinceramos, si no hablamos de lo que está en el fondo. Puede ser que perdonemos, pero ¿cómo queda la otra persona? ¿Cómo está con aquello que hizo sobre lo cual no pudo escuchar una palabra de perdón? Yo te perdono. Borramos eso y seguimos adelante. Fíjense ustedes qué complejo, pero qué profundo e importante llegan a ser estas cosas en nuestra vida. Natalia me conmovió mucho en esa. No había escuchado algo así nunca, creo, con ese detalle, con esa sabiduría, porque era una mujer sencilla, que tenía apenas escuela primaria, sabía leer muy bien, sabía orar, sabía leer la Biblia y era participante asidua en los cultos y reuniones, pero era una mujer simple, pero en su sencillez tenía una profundidad enorme, la cual muchos intelectuales y muchas veces todos nosotros no alcanzamos a tener, porque menospreciamos el poder
del perdón, el poder de la reconciliación y la paz que arrancan en el reconocimiento de lo que necesitamos, nuestro propio perdón, pero continúa acrecentándose en las relaciones que tenemos con todos nuestros semejantes y con lo que podemos lograr a partir de estos dones de Dios. Tal vez nuestro mundo siempre sería mejor y será mejor cuando podamos vivir lo que Dios nos enseña y Cristo también nos da en este día. Que así sea. Amén. Amén. Cuánta enseñanza, ¿verdad? Un texto muy hermoso y muy hermosa la predicación del pastor. Y hicieron fiesta y cantaron porque hubo arrepentimiento, perdón y reconciliación allí en esa casa del Padre. Y también nosotros vamos a cantar juntos la canción Por ti mi Dios, cantando voy, número 275 del cancionero Canto y Fe. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. La gente me pregunta cuál es mi misión, les digo testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, mas te oigo decir, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Vamos a compartir los anuncios que tenemos para la vida de la congregación para este cuarto domingo de Cuaresma que estamos compartiendo con ustedes, y queremos anunciar el próximo domingo de Cuaresma también que estaremos celebrando. La primera actividad es en Don Cristóbal, allí en la comunidad de Don Cristóbal, el sábado a las 20 horas. Tendremos el culto allí para compartir con los hermanos de esa comunidad. Y ya luego en Ramírez, a las 9:30 horas, habrá el culto quinto domingo de Cuaresma. Y a la tarde, a las 16 horas, allí en el Salón Martín Lutero, también estaremos celebrando el culto quinto domingo de Cuaresma. Como siempre lo digo, lo repito, la grabación o el programa que ustedes están escuchando aquí al mediodía, luego es colgado en la página de internet y del tutorial del canal que se llama Estudio RCB. Allí ustedes lo pueden escuchar nuevamente, lo pueden compartir y estar también volviendo por ahí a reflexionar y a escuchar de vuelta más que nada el mensaje y las lecturas que se hacen. Y también se pasa a la misma hora en que se realiza el culto allí en el templo, en la FM Eco 100.3. Y todo lo que recibimos de Dios
los recibimos de pura gracia. Todo, el arrepentimiento, el perdón, la conversión, la reconciliación, la fe, todo viene de parte de Dios y todo es por su gracia. Por eso vamos a cantar juntos la canción 271, Sublime Gracia del Señor. Sublime gracia del Señor que rescató mi ser. Andaba en la oscuridad, ahora puedo ver su gracia. Me enseñó a vencer, mis dudas ausentó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Y cuando en Sión por siglos mil alumbre como el sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Un himno muy conocido, compuesto por John Newton, un ex esclavista, un hombre que se arrepintió, que se convirtió, que se volvió a Dios y desde allí luego en el Parlamento de Estados Unidos luchó para la declaración de la libertad de los esclavos allí en Estados Unidos. Un digno ejemplo de ser imitado como un testigo, al igual que el hijo pródigo, ¿no? El hijo que volvió a la casa del Padre. Vamos a tener un momento de oración de intercesión y luego de cada intención estaremos cantando juntos: Oh Dios, ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros. Dios de la vida y la paz, esperamos juntos a todos los creyentes del mundo que tú manifiestes tu poder, trayendo la paz en Ucrania y en países del mundo donde hace mucho tiempo sufren también la tragedia de la guerra. Bendice a todos quienes de forma personal, a través de organizaciones solidarias y de los estados de otros países, socorren a los inmigrantes por causa de los conflictos armados, las persecuciones o el éxodo forzado de sus lugares. Preservan líderes y gobernantes la sabiduría y la voluntad de encontrar paz y justicia urgentemente. Oh Dios, ten piedad. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Ayuda a nuestro pueblo y nación a salir del estancamiento económico y de las tensiones y desacuerdos de nuestro liderazgo. Sostiene a los pobres y necesitados,
que no decaiga aún más si no se recupere la calidad de la educación, la atención de la salud, la seguridad y el respeto de las personas e instituciones. Te pedimos por nuestra ciudad de Ramírez y las comunidades vecinas, que su gente tenga trabajo, bienestar económico y espiritual, que sea importante para nuestras autoridades y cada uno de nosotros el bien y la vida de cada persona que vive con nosotros en esta ciudad. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Y te pedimos, Señor, que hagamos uso de la libertad en forma responsable y que no caigamos, al igual que el hijo pródigo, esclavos de esa libertad mal usada que muchas veces hacemos. Te pedimos que el ministerio de la reconciliación se haga presente entre todos nosotros y podamos sentir la liberación, la paz, la alegría que viene del perdón mutuo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos das y que no merecemos, porque lo haces solo porque eres un Padre pródigo en amar y en tener misericordia. Muchas cosas, Señor, tenemos en nuestro corazón que en esta mañana queremos confesarte diciendo juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y queremos terminar nuestro culto con la bendición que se encuentra en Números capítulo 6, versos 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Amén. Y vamos a cantar una canción inspirada allí cuando Josué tiene que entrar a la tierra prometida y Dios le dice que Él le manda que tenga valor y firmeza. Número 276. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y ese Dios que está con nosotros donde quiera que vayamos, como dijo el pastor Delcio, habla a través de nuestra conciencia también. Y es el Espíritu Santo el que nos obliga, el que nos redarguye para que nos reconciliemos con nuestro hermano. Que esa pueda ser nuestra experiencia de liberación. Que así sea. Amén.
Y muchas gracias por acompañarnos y por celebrar juntos. Estaremos con ustedes compartiendo, Dios mediante, la próxima semana.